Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a un episodio más del podcast Voces Inspiradoras, un espacio donde tu voz es la protagonista. Para esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ha venido a contarnos un poco de su historia y a reafirmarnos la importancia del bienestar emocional y la salud mental. Él es un joven, cuasi abogado, activista y líder juvenil. Él es Alexander Pacheco Cantillo. Alexander, bienvenido a Voces Inspiradoras. Gracias Luisa, gracias a todos y todas los que nos ven. Súper expectante de estar en el espacio y gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Sí, debo admitir que estoy bastante emocionado, nervioso. Primera vez que me hacen la invitación a un podcast, me gusta hablar, pero delante de la cámara es otro reto diferente, pero bueno, aquí estamos con todo. Alexander, gracias por aceptar la invitación de contarnos un poquito sobre su historia, sobre lo que ha significado liderar para ti en algunas ocasiones, entendiendo que no todo es color de rosa siempre y también sabiendo que la mayoría de las conversaciones valientes que aquí tenemos están centradas o tienen un punto de encuentro en la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Por esa razón quisiera que brevemente les contaras a las personas que nos escuchan y nos ven a través de este podcast quién eres tú, qué te gusta, qué te dedicas. Bueno, Alexander es un joven activista que, digamos, en el ejercicio de liderazgo me ha permitido estar en diferentes espacios de representación. Actualmente soy consejero de Juventudes en Montería y he tenido la posibilidad de ser incluso consejero departamental y nacional de Juventud. Tengo una organización propia, una organización que empecé hace un poco más de 10 años. Inicié en este asunto de liderazgo del activismo desde muy pequeño, un poco inspirado por mi mamá, por mi abuela. Y gracias a eso creo que di de un buen salto a una casa que me acogió, que en ese entonces era el Movimiento Gestores de Paz y que hoy por hoy me ha permitido incluso con un grupo de amigos, con un gran equipo, conformar una corporación que cofundamos y que hoy por hoy se llama Paz a la Vida. Entonces, dentro de los roles de representatividad he estado como presidente de la plataforma Juventud en diferentes espacios del subsistema, consejero de paz igual, espacios de representación que me han permitido no solo mirar como una perspectiva diferente, una perspectiva única del ejercicio de liderazgo, sino también cómo desde esas acciones colectivas las apuntamos a eso, a acciones mucho más mayores a nosotros mismos. Gracias. Y ahora entrando un poco a la temática y a la historia de vida que también quiero que nos cuentes hoy, quisiera saber un poco de lo humano, ¿quién es Alexander? Bueno, Alexander es un pelado bastante apasionado. Siempre he tenido esa visión de querer cambiar el mundo, pero poco a poco he ido descubriendo que no es una tarea tan fácil, tan sencilla, sino también me he permitido como reinventarme. Nunca he dicho que tengo como un molde, un liderazgo único, sino también he podido también entender que en este ejercicio de liderazgo hay aspectos y es sencillamente quitarse el sombrero muchas veces. Y ese ejercicio de quitarse el sombrero es una invitación o una excusa que trato de involucrarla a mi vida porque más allá del liderazgo tengo una familia, tengo una increíble mamá, abuela, hermanas y ese calor humano que muchas veces lo perdemos en estos escenarios públicos o que lo mecanizamos. Ha sido como un reto trabajarlo y es una de las acciones que últimamente me he querido plantear. No perder esa parte humana que nos llama al servicio, justamente eso. Muchas gracias. Aparte de todo este ejercicio que también nos cuentas que has aprendido, ¿sientes que a lo largo de tu vida en este ejercicio de ser persona, de aprender a ser humano, has sido exigente contigo mismo? ¿Y de qué manera? Pues también entendiendo que sí, a veces esta exigencia puede transitar un poco a la dureza. Si te ha pasado, si lo has vivido. Sí, yo siento que dentro de esto que les contaba que inicié en el ejercicio de liderazgo desde muy pequeño,
quizás eso me limitó a entender que existe como una sola manera de ser líder, que es ser el líder que se para en una tarima, que moviliza gente, y que muchas veces entender el éxito como un único camino. En esa misma línea, no solo me motivaba a exigirme, a ser finalmente una persona perfecta o que no tenía derecho a equivocarme, a decepcionar, a incomodar, digamos, con eso, sino regirme por un estilo de líder que siempre era duro consigo mismo y que no permitía la vulnerabilidad frente a su equipo. Gracias también al trabajo que hemos liderado de manera conjunta, el equipo en los últimos años ha crecido mucho, y no permitirse la vulnerabilidad o decir que no tengo las respuestas a muchas de las preguntas de quienes me rodean, de quienes conforman mi equipo, mi familia, en mi lugar de trabajo, era sinónimo de fracaso, de que finalmente no puedo ser un buen líder. Y dentro de esa dureza o esas, digamos, como corazas que uno empieza a crear, se va perdiendo el mismo ejercicio de poder servir desde la pasión. Y lo pensaba en estos días, y es que uno entiende a mecanizar el asunto y ya empieza a ser líder de forma automática, casi de forma mecanizada, y pierde un poco esa sensibilidad que te inspiró finalmente a llegar acá a estos espacios, saltar de uno al otro. Yo siempre lo he manifestado, y es que desafortunadamente los espacios de representación, y más los espacios juveniles, pueden ser hostiles, pueden ser violentos, y dentro de esa, digamos, dificultad, uno no puede caer en la misma violencia y hostilidad para tratar de mantenerse en estos espacios de representación. Se puede ser vulnerable, no se puede tener las respuestas a todos, y se puede quitar el sombrero de vez en cuando para decir no soy el líder perfecto o el líder que pretendo o que pretenden que sea. En la sociedad vemos que normalmente cuando se habla de liderazgo se tiene una concepción o un estereotipo específico que es el que te impulsa a ti a actuar de cierta manera. Y de alguna forma el actuar de esa manera en que socialmente se está diciendo que es un líder, eso te lleva a ti a tener unas exigencias propias y tender un poco hacia lo que normalmente se conoce también como el perfeccionismo. ¿Cómo lo has vivido tú en este ejercicio de liderazgo, el poder manejar la autoexigencia, pero esta autoexigencia excesiva, porque ya cruza esos límites sanos, porque es normal, y eso es bueno que lo aclaremos aquí a las personas que nos están escuchando y que nos ven, que la exigencia es un proceso natural que todos los seres humanos llevamos a cabo para poder también desarrollarnos a plenitud como personas y desde diferentes niveles, pero esta exigencia, cuando no tiene en cuenta mucho nuestras capacidades, aquellas cosas que yo soy buena o en las cosas que yo puedo hacer, sino que empiezo a presionarme, puede tener o puede conllevar una serie de desencadenantes que pueden afectar no solamente la salud mental, sino también el desarrollo general de las personas. Entonces, entendiendo esto, quisiera que nos puedas contar un poco también cómo has vivido tú esa autoexigencia, ya lo has venido haciendo, pero que profundices un poco más esa autoexigencia y perfeccionismo en el ejercicio del liderazgo. Yo he podido también entender que el liderazgo no es solamente lo que sé, sino también finalmente lo que puedo llegar a ser. Y cuando se ejerce estas acciones de representatividad, usualmente es un espacio donde no solo cargas con lo tuyo, sino también tiende a recibir, digamos, de las demás personas. Entonces, que finalmente puedas tú llevar no solo tus cargas, tus dificultades, tus problemas, sino que tiendes incluso a recibir de tus amigos, de tus compañeros, de las personas y de las comunidades en las que sirve, no solo dificulta que el camino sea un poco más duro. Sin duda alguna me he tropezado, me he caído, he querido mil y una vez salirme de la organización, iniciar de cero,
he tenido dificultades con mis amigos, porque paralelamente mis amigos son mis compañeros de trabajo, y dificultades hemos tenido una y mil veces. El asunto está también en podernos dar una pausa, entender que muchas veces no se persigue el rol o se persigue a ti, sino más bien a la autoridad que estás representando, y que adicional a eso poder hacer ese, digamos, camino que muchas veces no es tan recto, sino un poco curvo, y entender también que no vas a solucionarle la vida a todas las personas, que no puedes incluso tampoco creer un mesías que va a llegar a estas comunidades que durante años llevan navegando la dificultad, los problemas, a presentarte como solucionador de todos o de todo. Entender que cuando se ejerce estos liderazgos, lo que debe primar también es la sensibilidad y lo auténtico. Es una, digamos, como una idea que me ha sonado mucho, y es que carecemos últimamente de líderes auténticos. Se nos ha vendido un modelo bastante distorsionado de lo que un líder es y debe ser, y desafortunadamente las y los jóvenes, especialmente estos espacios, en menos de nada arranco una campaña política para los procesos de juventud, que desde ya les deseo toda la buena energía a quienes están pensando en postularse. Pero mi recomendación, por ejemplo, en este espacio específico, es que sean líderes reales, que no pierdan su autenticidad, que no sigan replicando quizás unos estándares un poco adultos y distorsionados de lo que significa el servicio, y más en estos espacios de representación que, como ya lo dije, puede llevar a cabo unos aspectos también hostiles y violentos para nosotros. Yo pienso también que el escenario, como tú lo mencionabas, de ejercer liderazgo en muchas ocasiones te lleva a ti como a encontrarte a veces en unos bordes, y estos bordes, si no lo sabes manejar, si no lo sabes gestionar, pueden llevarte justamente a lo que hablábamos y conversábamos previamente de este espacio, y es cómo estos asuntos, estos problemas de salud mental comienzan a aflorar y comienzan a verse más visibles. A veces creemos que solamente salud mental es depresión, pero realmente va mucho más allá, y que tiene un trasfondo pues, que en muchas ocasiones las personas no saben dimensionar. Pero es también entender que a veces cuando las personas empiezan a tener como la batuta del perfeccionismo y la autoexigencia excesiva, hace también que el entorno en el que las personas se encuentren se intoxique, porque normalmente nosotros hemos venido escuchando en las redes sobre el tóxico o la tóxica, que realmente lo que hace o lo que lleva a estas personas a centrar este perfeccionismo, a centrar esta autoexigencia en sí mismo, es básicamente hacer que la persona te lleve como a querer que tú estés disponible 24/7, a la hora que tú quieras, al momento que tú quieras, y que las actividades a veces se tienen que hacer como esa persona dice, porque entonces ya comienza a tomar otros roles distintos a lo que normalmente estaría haciendo un líder, un verdadero líder, un líder auténtico, como tú lo mencionabas. Y esto no solamente genera desgaste en la persona que está ejerciendo, porque a veces no comprendemos que no todo lo que nosotros pensamos, creemos que se va a hacer es lo que se hace. En muchas ocasiones nada de lo que tenemos en nuestra mente pasa de la forma en que creemos o queremos también que pase. Por lo tanto, el círculo en el que la persona va a estar, en ese espacio en el que pues se encuentra rodeado constantemente, siempre va a tener como esos momentos en los que la persona va a sentir tanto agotamiento mental, emocional, físico, que puede desistir del proceso, ¿ya? Y en línea un poco con lo que conversabas y mencionabas también en tu discurso, me llamó mucho la atención, porque yo también considero que hay ciertos espacios, no podemos generalizar porque no sabemos la realidad, no tenemos la verdad absoluta, pero esos espacios en los que normalmente se encuentran las y los jóvenes, de representatividad, de participación, tienden a ser muy hostiles y violentos. ¿Cómo has sobrellevado tú
de manera personal estos espacios para que tú de pronto en tu cuarto, en tu casa, en esos momentos en los que estás tú contigo mismo, yo con yo, no digas como que fue madre, lo he hecho mal? O ¿cómo lo has vivido? ¿Qué sensaciones has experimentado? Sí, ¿cómo ha sido ese proceso de poder estar dentro, no desistir, ser constante, pero también cuidar un poco tu salud mental? Sí, yo dentro de ese camino que les he comentado, inicialmente era un poco difícil para mí estar en espacios o en este tipo de espacios en donde se espera que cumpla con unos estándares o con unos protocolos relacionados a. Y más allá de eso, digamos, se me dificultaba cuando, no sé, terminando algún discurso, algún espacio, intentaban como cuestionar. Yo lo que hacía era utilizar esos cuestionamientos para incluso herirme o violentarme. Me hizo un poco duro, pero yo creo que también gracias a un ejercicio también como de mentoría, lo que sea, hablen con alguien, con un amigo, tengan un mentor o incluso una persona que simplemente los pueda escuchar, me ayudó a comprender también eso que les hablaba ahorita, de que quizás esos cuestionamientos no eran directamente hacia mí, sino hacia el rol que representaba como consejero de juventud, como líder en mi organización, como miembro de mi familia, como integrante del trabajo. Y entender que esos cuestionamientos no es una forma de evadir, porque no estoy diciendo que la evasión sea una solución, sino también cómo poder entender que es muy difícil finalmente tratar de tener las respuestas a todos o incluso querer complacer a todos, porque el liderazgo, cuando tiende a ser complaciente, finalmente pierde o tiende a romperse en cualquier momento. Lograr entender finalmente que la salud mental no es un asunto extra, sino que debe ser incluso una base donde empiece a edificarse el ejercicio de liderazgo. No se puede liderar desde el agotamiento, desde la ansiedad, desde la depresión, porque sin duda alguna de esos escenarios van a generar que tus procesos no solo recaigan en esos sentimientos, sino también que los procesos se concentren en ti y que no sean duraderos. Yo siempre he reconocido que ese liderazgo que logra inspirar e incluso que puede dejar mucho más allá de seguidores o de likes o de comentarios, un liderazgo que finalmente pueda ser transformacional, que pueda o que tienda a dejar, digamos, como más allá de checklists con metas y con resultados, procesos sobre todo de empoderamiento, digamos, hacia ese liderazgo quiero o me gustaría transitar. Decirles que el asunto que incluso muchas veces puede llegar a ser un discurso, hablar de salud mental se ha vuelto bastante popular, pero digamos desde esos discursos que tienden a ser un poco también o que tienden incluso a seguir continuando creando mitos en relación a los temas, es una corresponsabilidad no solo como una persona que de alguna u otra forma siempre tiende a haber personas detrás que te miran, que te observan, que te ven como algún tipo de referente. Debemos tener la corresponsabilidad también de ser sensibles y de ser también más humanos. Eso es como el llamado que podía hacer. Cuando te escuchaba, recordaba que muchas personas desde afuera, desde otro lente, ven las cosas completamente distintas al momento de ejercer el liderazgo y creen que las personas que están tomando las vocerías, las iniciativas, son personas perfectas, son personas que nunca se van a equivocar, y el hecho de que te añadan todos esos estereotipos, que te vayan añadiendo esas etiquetas, hacen que tú vayas, no sé, en algunas ocasiones metiéndolas a una mochila que a veces se vuelve insostenible. Y al momento de volverse insostenible,
tú lo que haces es que te cansas, porque todo el tiempo quieres mantener una imagen que no es que sea la adecuada o no quiere decir que la imagen que no quieras mostrar de algún modo sea errónea, pero para poder sostener esa imagen de liderazgo tienes que actuar, lo que conversábamos ahorita, de alguna u otra manera. O sea, hay una forma en la que te tienes que comportar, pero haciendo un análisis y llevando como esto a deconstruir el aprendizaje que hemos tenido alrededor de esto, nos damos cuenta que cuánto le ha costado a muchas personas, a muchas mujeres que ejercen el liderazgo, a muchos hombres que ejercen el liderazgo, su salud mental. Hasta qué punto su tranquilidad, su paz, su calma, por el querer llevar a cabo todos los propósitos, o por el contrario no saber manejar la crítica, o no saber manejar la presión, o no saber manejar también esos estándares que tú mismo te vas colocando, va deteriorando y va acabando un poco con ese bienestar emocional que tú has construido y que tanto te ha costado, ¿cierto? No ha sido fácil. Por eso yo quiero que puedas también decirnos, ¿sientes tú que es importante ubicar la vulnerabilidad y el ser abierto sobre el tema de salud mental dentro de los espacios de liderazgo? ¿Crees que esto tiene algún efecto positivo en cuanto a espacios seguros? Yo creería o estaría de acuerdo que completamente sí, el permitirse ser vulnerable no debe ser sinónimo de fracaso o estar fracasando en el liderazgo. También debemos aprender a escuchar nuestras emociones, nuestros sentires, hasta incluso saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros no negociables. Y uno de esos es seguramente nuestra salud mental. Debe convertirse en un no negociable para nosotros y para nuestro ejercicio. Yo creería que de manera exitosa deberíamos llegar a tal punto en donde el líder en este ejercicio de que pueda ser más real también permita la vulnerabilidad. Yo creería que puedes llegar a ser un plus, porque sin duda alguna el permitirte llorar, el permitirte dudar, el permitirte no saber qué pasará mañana, o que los planes o que las estrategias fracasen, quizás pueda ayudarte a que quienes te rodean puedan sentir que es un espacio seguro, que eres una persona más real y más sensible, que permitan también descubrirte como eres, como la persona, e incluso cuáles son tus sentires y tus metas. Yo creo que hacia ese punto podemos llegar cuando se maneja un equipo con tantas responsabilidades, tareas, metas. Eventualmente nos cuesta mucho equilibrio. Soltar también, buscar ese equilibrio, o incluso ven, tú eres bueno para esto, haz tú esto otro. Nos cuesta mucho querer soltar cuando buscamos que las cosas estén perfectas, y usualmente cuando creemos que son perfectas es cuando las hacemos nosotros mismos, y no es tan así. Permitir esa vulnerabilidad también ha posibilitado tener conversaciones profundas con el equipo, permitir también como la cercanía y afianzar también esos lazos que finalmente también quienes te siguen, pero más que seguir, quienes caminan contigo, puedan decir: estoy cansado, ya no creo en la causa que nos une, y replantearse constantemente en ese punto. Se nos ha dicho que el éxito es desde un punto A hasta un punto B, pero muchas veces en este caminar podemos ver que incluso hay un punto C y D, y que muchas veces llegamos hasta el punto en donde ni siquiera sabíamos en el que estábamos. Se nos ha vendido una idea de éxito totalmente errada, y buscamos llegar a como de lugar dentro de ese ejercicio de liderazgo un poco más real y auténtico. La propuesta también está en que no significa
llegar, sino también cómo te sentiste llegando a ese punto, y que finalmente quienes estén y caminen contigo puedan también considerar eso. Sin duda alguna, un espacio mucho más seguro, auténtico y real. Yo creo que es poderosísimo el poder centrarnos en el ser, en la esencia humana, para poder seguir apostándole a más espacios donde se ejerce el liderazgo de manera sana. De esta manera tú puedes tener cercanía con las personas, puedes tener un contacto más genuino, puedes también llegar a generar como estas conexiones a través de las conversaciones que tengan, porque las personas van a sentir que no solamente van a estar en un lugar por querer estar o porque están haciendo o están creyendo en una causa, sino que también están encontrando espacios que mencionábamos seguros, que ellos sientan que son protectores, porque normalmente en nuestro entorno, en nuestra sociedad es muy duro y a veces es muy difícil encontrar lugares en los que verdaderamente uno pueda sentirse que es lo que es, y encima que también cuiden de uno mismo. En el trabajo, en la educación, en las familias, normalmente también vemos que las dinámicas que se están gestando, las dinámicas que se están dando son justamente estas dinámicas de violencia, estas dinámicas donde siempre prevalece la competencia, de que tienes que ser el mejor, que tienes que ganarte siempre los mejores premios o tener los mejores resultados para que puedas ser merecedor de. Y por esa razón esta narrativa o esta misma dinámica que se está gestando hace que las personas que estén en este tipo de espacios no se sientan como valorados. Y al poder hacer una apuesta nueva del liderazgo desde el cuidado de la salud mental, desde ubicar el ser como un elemento importante, trascendental, como esa piedra angular que sostiene lo demás, hace que los espacios, los escenarios sean más seguros, que los espacios sean más amigables, que las personas no tengan que sentir la necesidad de irse, sino que por el contrario les cueste salir de ese espacio porque verdaderamente están siendo cuidados y cuidadas. Por esa razón, de todo lo que nos has contado, de todo lo que nos has dicho a través de este podcast, quisiera que puedas contarnos y decirnos ¿qué ha sido eso que has aprendido sobre ti mismo en términos de salud mental en el liderazgo? Luisa, sin duda alguna que es válido decir que no a veces, y que decir que no a veces es decirle que sí a tu salud mental. Si no te puedes cuidar a ti mismo, no puedes cuidar o intentar cuidar a otros y a otras. Si no puedes respetarte a ti mismo, tus límites, no puedes tampoco pedirles a otros que lo hagan. Yo creo que es sin duda alguna lo más valioso, permitirse una pausa, permitirse dentro de ese camino también la vulnerabilidad, lo que finalmente hemos estado conversando. Creo que la autenticidad justamente en estos días es lo más valioso que podemos encontrar. Líderes reales, creo que es una exigencia que constantemente está haciendo la ciudadanía, y es justamente porque esa distorsión de nuestros representantes, líderes y políticos que constantemente nos venden nos ha hecho tener un molde que eventualmente distorsiona la realidad de que finalmente qué exigimos o no de un líder. Entonces creería dentro de ese aspecto que es fundamental cuidarnos, tener tiempo para nosotros, decir que no, y que es fundamental tener esas conversaciones que puedan incomodarte. La incomodidad permite también los cambios, y sin duda alguna esos cambios que muchas veces tu tiempo, tu camino también te exige. Justamente en nuestros espacios juveniles se da, y es que no vas a ser joven siempre, o no puedes procurar estar como en este espacio,
y que a veces son muy rápidos, se los puedo decir con experiencia, pero también hay que saberse disfrutar el momento, y lo que decía ahorita, no es simplemente llegar hasta un lugar, sino también cómo te sentiste llegando hasta luego a ellos, quienes caminaron contigo. No necesitamos personas que nos sigan ciegamente, sino personas que nos motiven, que nos sostengan, que nos reten y que no simplemente sean quienes estén aplaudiendo todas tus decisiones. Ese no es el liderazgo real o el liderazgo que sin duda alguna pueda motivar cambios significativos en las sociedades. Personas que te sostengan, creería que también es una de las medidas que he podido aprender. Y decir que no a veces, también decir que sí a ti mismo y a tu salud mental. En línea con lo que mencionabas del el normalizar el autocuidado, yo pienso que también es un ejercicio bastante retador y desafiante el poder invitar a las personas que te rodean a cuidarse, pero que este cuidarse, tú decías algo, si yo no me cuido no puedo cuidar, pero en algunas ocasiones cuando cuido a otras personas o cuando otras personas cuidan de mí, es la forma más bonita y más vivencial en la que tú puedes experimentar lo que se siente ser cuidado o cuidada y cómo debes cuidarte, que normalmente no nos enseñan a cuidarnos, no nos enseñan a amarnos, no nos enseñan que saber gestionar las emociones, saber que tenemos emociones es lo que nos va a permitir poder adaptarnos a este contexto que en muchas ocasiones también es hostil, que es violento, que tiene muchos altibajos, que te muestra también un panorama que no todo es colores de rosas, sino que también tiene colores grises, que tiene, más bien está lleno de matices. Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamental que nosotros comencemos a hacer esto, comencemos a hablar de la importancia que tiene el liderazgo con la salud mental, que vayan allí de la manito, que no se puedan despegar, que no se desprendan, sino que por el contrario les permita impulsar, fortalecer, mejorar cada uno de estos ejercicios en el día a día. Entonces, Alex, yo quiero que le mandes un mensaje final a las personas que nos ven, que nos escuchan. ¿Qué es eso que de pronto en todo este ejercicio, en toda esta conversación te ha quedado, te ha faltado por decir y tú quieres aprovechar este momento o este espacio, este instante para que las personas puedan llevarse, lo atesoren y lo recuerden en los momentos difíciles? Bueno, gente, importante que seas tu propio aliado más que un juez o alguien que constantemente tienda a juzgar tus decisiones. Te puedas convertir en tu propio aliado, una persona que también se pueda escuchar, que lo hemos conversado durante todo este recorrido, pero creería que finalmente conocerte, no solo el permitirte conocerte, sino también lo que Luis hablaba de que esta, digamos, como situación se convierta en una práctica habitual, que el normalizar este tipo de conversaciones incómodas y profundas pueda convertirse en una práctica, pero le diría a todos y todas los que nos escuchen es que no hay mejor aliado que tú mismo. No hay ninguna otra persona que se pueda escuchar y entender las emociones, los sentires, incluso los límites que tú mismo. Y ese puede ser tu mayor, digamos, fortaleza. Bueno, muchas gracias, Alex, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus conocimientos, por haber aceptado la invitación a este espacio maravilloso. Como lo dije al inicio, aquí la voz tuya es la protagonista. Queríamos que las personas que nos escuchan y que nos ven puedan tener también una visión o una perspectiva diferente de lo que es la salud mental, y esta también puede verse reflejada en el ejercicio de liderazgo. Por eso queremos que las personas que te van a escuchar sepan que no deben desvirtuar o no deben subestimar el poder transformador que tiene el bienestar emocional en la vida de las personas. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias Luisa por la invitación a este primer podcast que generalmente hago. No solo agradecer también porque a través de esto, de las redes sociales que usualmente pueden llegar a ser hostiles, incluso decepcionantes, se pueden abrir espacios como estos poderosos para tratar de normalizar algo que generalmente puede llegar a ayudarnos a conocer. Entonces, gracias a quienes nos escucharon, gracias Luisa por la invitación. Muchas gracias a todos y todas y no se les olvide seguirnos en YouTube como @aluatamtl en mayúscula. Muchísimas gracias y bueno, síganos. Chao, chao.